Hola, ¿qué tal? Ahorita vamos a resolver un problema estadístico con el software Infostat. Como pregunta del problema es: ¿existe una asociación entre la participación existe una asociación entre la participación de organizaciones rurales y el acceso al crédito agrícola? Como contexto del problema, el acceso al crédito agrícola es uno de los principales factores que influyen en el desarrollo de las actividades agropecuarias. Diversos programas de desarrollo rural promueven la organización de productores para facilitar el acceso a financiamiento, asistencia técnica y mercado, y se encuestó a 120 productores. La pregunta de la investigación es: ¿existe una asociación entre la participación en organizaciones rurales y el acceso al crédito agrícola? Como objetivo tenemos a aplicar el chi cuadrado de dependencia en Infostat para determinar si existe una asociación entre la participación entre organizaciones rurales y el crédito agrícola. Las variables que tenemos son participación en la organización rural y el acceso al crédito agrícola. Las que tenemos que son las categorías, tenemos sí, no, y el tipo categoría nominal. Los datos observados, pues participación en organización tenemos sí y no, y todo. Tenemos acceso al crédito y sin acceso al crédito. Los que sí tienen acceso al crédito son 52 y los que no tienen acceso al crédito son 20, un total de 72 encuestados. Sin acceso al crédito tenemos el sí. En el sí, que forma parte de la presentación, 18 personas y 30 personas no, dando un total de 48 personas. En el sí tenemos un total de 70 personas encuestadas y en el no tenemos un total de 50 personas, dando un total de 120 personas. Y las preguntas que tenemos es: ¿cuál de las dos variables categóricas, cuáles son las dos variables categóricas analizadas? Pues las variables son la participación en la organización rural y el acceso al crédito agrícola. ¿Cuál es la variable explicativa? Pues es la participación en organización rural, y la variable con respuesta, pues el acceso al crédito agrícola. Y desde el punto de vista agropecuario, pues ambas son variables categóricas nominales y básicamente se desea determinar si existe una asociación entre ellas o si son independientes. Y desde el punto de vista agropecuario, ¿esperaría encontrar una asociación entre ambas variables? Pues sí, pues me esperaría una asociación, ya que los productores que pertenecen a organizaciones rurales suelen tener mayor acceso a información, capacitación de programas de apoyo y vínculos con instituciones financieras, lo que facilitaría la obtención de crédito agrícola. Eh, la, como hipótesis tendríamos que no existe una asociación en la participación. Como hipótesis nula, tendríamos que no existe una asociación entre la participación de organizaciones rurales y el acceso a crédito agrícola. Ambas variables no son independientes. Y la hipótesis alternativa sería: existe una asociación entre la participación entre organizaciones rurales y el acceso al crédito agrícola. Ambas variables no son independientes. Ahora pasaremos con los datos establecidos, sacaremos lo que es la frecuencia, el crédito y la organización. Previamente ya los he sacado. Una frecuencia 52, en sí sí, en sí no 18, en no sí 20 y no de organización. Ahora vamos a resolver. Vamos a estadística, en lo que es datos categóricos, tabla de contingencia, organización va en criterios de clasificación, en crédito va en criterios de clasificación, frecuencia va en frecuencias y aceptamos. Crédito va en columnas y organización va en filas.
En opciones tenemos que tener en cuenta que no vienen activados hasta aquí. No vienen activados, que es la frecuencia relativa de columna para determinar las variables, porque son variables. Y tenemos que activar la frecuencia relativa ya que queremos porcentajes correctos. Y el chi cuadrado. Estamos. Y como podemos observar aquí, pues tenemos ya lo que son la tabla de continuidad. Pero un poco, vamos a hacerlo por acá. Ahí, ahí está. A ver, la tabla de contingencia. En la tabla de contingencia podemos ver que la tabla muestra la distribución de 120 productores según su participación en organizaciones rurales y acceso al crédito agrícola. Como podemos ver aquí están los 120 productores y se observa que entre los productores que participan en organizaciones rural está el 52%, digo 52 personas, que equivaldría de 70, que equivaldría al 74.3%. Y tiene un acceso al crédito. Mientras que el 18, que equivaldría al 23, el 25,7%, no, no tienen acceso no cuentan con financiamiento. Por otro lado, tenemos que entre los productores que participan organizaciones que participan de organizaciones rurales, solamente tenemos 20 de 50, que equivaldría al 40%, entonces el total, el 40%, el total en no. Y tendríamos que acceden al crédito, al 20, que sí acceden al crédito, mientras que el 30 que no acceden al 30 personas que no acceden al crédito, que es un total de 60%, no tienen acceso al crédito. De manera descriptiva, los datos que sugieren que los productores vinculados a organizaciones rurales presentan pues presentan una mayor proporción de acceso a crédito agrícola en comparación a aquellos que no participan en organizaciones. Sin embargo, para determinar si esta diferencia es estadísticamente significativa, es necesario aplicar la prueba del chi cuadrado de independencia. Como segundo tenemos la tabla de frecuencias relativas, donde se presentan los porcentajes calculados dentro de la categoría del acceso al crédito. Se observa que entre los dos productores que no tienen acceso al crédito, el 62,5% no pertenecen a una organización rural, mientras que el 37,5% sí participan en una organización. Por el contrario que entre los productores que sí tienen acceso al crédito, el 72,22% pertenecen a una organización rural y únicamente el 27,78% no participa en ninguna organización. Da un total del 41,65% en no y un total del 58%, 33% en sí. Cada uno da un total de 100%. Y en la tabla preliminar, ya que podemos decir que estos resultados sugieren que el acceso al crédito es más frecuente entre los productores que participan en organizaciones rurales. De manera descriptiva, la pertenencia a una organización parece estar relacionada con mayores oportunidades de financiamiento agrícola, posiblemente debido al acceso a información o programas de apoyo, tal vez garantías colectivas o vínculos institucionales que facilitarían la obtención de crédito hacia los productores.
Sin embargo, esta observación debe confirmarse mediante la prueba del chi cuadrado de independencia, la cual permitirá determinar si la asociación observada es estadísticamente significativa o para atribuirse al azar. Como podemos ver aquí, la prueba del chi cuadrado mostró la prueba del chi cuadrado Pearson mostró un valor de 14.29 con un grado de libertad de 1 y un valor de P es igual al 0,002%. Dado que el valor de P es menor al 0,5, se rechaza la hipótesis nula, la hipótesis nula, de independencia, y se concluye que existe una asociación estéticamente significativa en la que la participación en organizaciones rurales y el acceso al crédito agrícola. En otras palabras, esto quiere decir que el acceso al crédito no ocurre de manera independiente de la participación en organizaciones rurales, ya que ambas son variables relacionadas. Y pues aquí podemos también ver la tabla de intensidad. Pues aquí ponemos la intensidad del coeficiente pi, que es de 0,35%, y del B de Kramer, o coeficiente de conectivo de Kramer, que es el 0,24. Indica una asociación de magnitud débil a moderada entre variables. Esto significa que aunque la relación es estadísticamente significativa, la participación en organizaciones rurales no aplica por sí sola el acceso al crédito, ya que probablemente intervienen otros factores como ingresos, tamaño de la finca, tal vez el historial crediticio del, del productor o las ganancias que tiene, su nivel de asistencia técnica o tal vez su nivel educativo. Muchas variables. Y pues podemos decir que en el ámbito agropecuario, pues desde una perspectiva de la agropecuaria y en el desarrollo rural, los resultados sugieren que los productores que participan en organizaciones rurales tienen mayor oportunidades de acceder a crédito agrícola. ¿Qué nos quiere decir esto? Que pueden facilitar contacto con instituciones financieras y así mejorar el acceso a la información sobre programas de financiamiento, que fortalece la capacidad pues, de los productores, en, que puedan gestionar los productores y generar la confianza a diferentes entidades creditarias. Podemos concluir que la prueba del chi cuadrado pues, evidenció que está asociada significativamente entre los que es, pues, significativamente entre la participación en organizaciones rurales y el acceso al crédito agrícola, ya que el valor del chi cuadrado es del 14.29, el P es del 0,2, 0,002, y los productores organizados presentaron una mayor proporción de acceso al financiamiento en comparación con aquellos que no pertenecen a organizaciones. Aunque la intensidad de la asociación fue débil, moderada, el, el coeficiente de Crane es igual al 0,24%. Los resultados sugieren que la organización rural constituye un factor importante que facilitaría el acceso a recursos financieros en el sector agropecuario. Gracias.